Esto es El Arte de Estar Bien. Un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral, donde te guiamos a lograr un bienestar completo, un paso a la vez. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa del Arte de Estar Bien. El día de hoy traemos una invitada especial, quien es tanatóloga, es maestra en psicología clínica y sobre todo se enfoca en terapias basadas en evidencia científica, que es algo que constantemente les he mencionado mucho aquí, que pues es muy importante tomar en cuenta esta parte del conductismo, ¿no? Que es de las terapias que tienen evidencia o que son científicamente validadas, ¿no? Recordemos que aquí en este programa hablamos de diferentes temas de salud mental, y en general temas del bienestar, ¿no? El día de hoy pues les voy a presentar a la psicóloga Reina Gamora. Gómora. Nos gustaría que te pudieras presentar un poquito, que conocerte un poquito a ti. Pues muchas gracias por la invitación. Bueno, pues sí, soy psicóloga clínica. Me enfoco principalmente en el área de duelos y pérdidas. Es en donde tengo más tiempo trabajando. Lo trabajo desde las contextuales, ¿no? Uh-huh. Aceptación y compromiso acompaña muy bien el trabajo de duelo, ¿no? Y también trabajo con cuidados paliativos, ¿no? Con las personas al final de la vida, ¿no? Que van de la manita, temas Uh-huh. de suicidios, como las áreas en las que más tiempo tengo trabajando, pero bueno, van de la mano algunas otras, ¿no? En ello. Y justo tomando en cuenta toda esta formación que comentas, justamente el día de hoy el tema se va a tratar sobre las malas prácticas que se tiene en procesos de intervención de duelo, ¿no? Sí, bueno, me gustaría saber un poquito en esta parte en donde, bueno, para empezar me gustaría que pudieras explicarme desde las terapias, tanto de la tanatología o estas terapias contextuales, ¿cómo es que describirías el duelo? ¿O qué es un duelo? Ok, bueno, tanatología no es una terapia contextual, ¿no? De hecho, creo que ahí es donde empiezan los temas complejos, ¿no? Claro. Y yo la verdad es que sí me atrevo a la divulgación de decirle las cosas por su nombre y de atrevernos a reconocer qué áreas están realmente beneficiando a los temas de las problemáticas psicológicas. O cuáles realmente contribuyen al bienestar del consultante y cuáles en realidad pueden incluso perjudicarlos, ¿no? Y entonces, esta área de tanatología tiene un montón de bemoles. No es un área que tenga evidencia en sus resultados, pues no hay investigación en ellos, sino surgió a partir de un trabajo en el área médica, básicamente, ¿no? Como desde acá en principio, ¿no? Y me quedaría aquí un rato platicando esto porque no tiene caso, entonces nos iremos a... de aquí se han deformado muchísimas cosas, de las formas como se manejan, ¿no? Entonces, el duelo es una experiencia que trae consigo muchísimas respuestas orgánicas y dependiendo de la historia de aprendizaje del consultante, la forma como se va a permitir afrontar o no esta situación. Pero es cuando vivimos la ruptura de un vínculo, porque es muy importante cuando hablemos de duelo, pongamos el ojo en el vínculo, ¿no? El vínculo es lo importante y qué es lo que pasa, qué es lo significativo ahí, y de ahí se puede derivar una respuesta emocional o fisiológica en relación a esta pérdida, ¿no? A esto lo que no está. Entonces es un tiempo de adaptarme a una nueva realidad, si hablamos de muerte, sin mi ser querido, ¿no? Okay. Claro, muy interesante. Y bueno, también entrando ya un poquito en esta parte, sobre todo enfocándonos en el duelo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Tú qué consideras que hay como implicaciones cuando una persona está atravesando un duelo, ¿no? Porque claro, ya sabemos que juega un papel súper importante esto de incluso aceptación emocional, sobre todo también lo contextual, ¿no? Sí. Que las personas a tu alrededor quizás pueden incluso estar hasta juzgándote tu forma de procesar ese duelo y como tú mencionas es individual, ¿no? Entonces sí, ¿qué implicaciones lleva el atravesar por un duelo, ya sea de forma, pues claro, individual, ¿no? Híjole, es que justo es ahí en donde las buenas intervenciones son importantes porque todas estas variables que están alrededor de lo que está viviendo la persona
pues pueden incluso determinar la integración del proceso de duelo, ¿no? Entonces, si no tenemos en cuenta el contexto que puede o no ser invalidante, o la red de apoyo que puede tener o no la persona que esté viviendo el proceso, ¿no? Que son situaciones básicas, su propia historia de vida, por supuesto, ¿no? O es esto que sucede muchísimo, que lo vemos con mucha frecuencia en los consultantes en general, pero hablando de duelo, esta evitación experiencial, ¿no? Y entonces, pues acá lo es todo, ¿no? Y entonces, efectivamente, dentro del contexto social, por ejemplo, es generalmente, de manera triste decirlo, ¿no? Pero generalmente invalidante de lo que le está sucediendo a la persona que está en duelo. Entonces, y además, en el duelo se cree que es llorar, que el duelo es llorar, y el duelo no, bueno, sí, tiene que ver, podría ser una de las expresiones emocionales, pero no lo es todo, ¿no? Entonces, ¿qué podría suceder? ¿Qué nos podría suceder en una mala práctica del duelo? Pues a lo mejor podríamos hablar de si el consultante ya presenta algunas comorbilidades, ¿no? Entonces un tema que se va a complicar, que no se va a resolver, y aquí voy a meter en medio de mi respuesta larga, las malas prácticas en cuanto a algo, por ejemplo, que sucede en ello, hay que cerrar el ciclo, ¿no? Hay que superar el duelo, ¿no? Son como palabras que la gente incluso lo repite de manera cotidiana y no tiene que ver con eso, el duelo no tiene que ver con eso. Claro. Y nos puede entonces todo esto complicar porque nos está forzando a querer hacer algo que no tiene que ver con la elaboración del proceso, la integración del proceso de duelo, ¿no? Sí, y es que ahí mencionas algo súper interesante y que actualmente se ve mucho, ¿no? Esto de, ya hay que parar ese ciclo, ¿no? Ya hay que ponerle un fin y que, ¿sabes qué? Me voy a cortar el pelo y ya con eso. O o que voy a hacer esto, algo enorme en mi vida, un cambio súper drástico, y con esto a lo mejor ese proceso de duelo se termina, cuando realmente no. También no sé si nos quisieras justamente hablar un poquito sobre esta parte en la que socialmente también nos vemos también involucrados de cierta manera con las redes sociales y toda esta parte sobre esto de terminar los ciclos o de cerrar ese ciclo de forma incluso hasta forzada, ¿no? Sí, creo que es una forma, quiero encontrar la palabra, pero como muy grande, muy invasiva de invalidación de los procesos, porque además como queriendo dar una respuesta a lo que se tiene que hacer como si fuera una receta de cocina, cuando eso evidentemente no existe, ¿no? Entonces, en este cerrar ciclos o en estas respuestas forzadas o en lo que debes de hacer, a mí me parece que lo que sucede ahí es una invalidación terrible en donde no se está identificando lo que la persona necesita, y creo que esta es una de las claves importantes en la integración del duelo. El dolor, por ejemplo, que es un gran indicativo es como que ese dolor me va indicando incluso por dónde trabajar con los modelos, con el modelo de trabajo, ¿no? Y si socialmente ya cierra el ciclo, ya es demasiado, ya exageraste, y no se tienen en cuenta todas las variables, la persona, por supuesto, que lo que está sucediendo es que creemos a lo que dicen las redes sociales, y en esa creencia yo mismo voy a terminar invalidándome porque dicen que yo debería y yo no estoy en eso, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y la situación se vuelve muy confrontante, ¿no? Y a veces cuando llegan ya a consultorio, porque hemos de decir que los duelos no necesariamente requieren terapia, o sea, no es un tema de acompañarlos, ¿no? Y eso hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque a veces puede haber un error en estas prácticas. Y lo digo de este modo porque para cuando llegan a consulta, muchas veces efectivamente el duelo ya llegó complicado. O sea, llega la persona con un proceso complicado y entonces con otras situaciones que a lo mejor ya requieren una intervención terapéutica cuando en principio no se requería, ¿no? Sí, es muy fuerte. Exactamente. Y justo, bueno, por ejemplo, desde la ACT hablan sobre esta parte de hacer como este espacio al dolor sin, en lugar de intentar luchar contra él, ¿no? Es algo que se habla específicamente en este tipo de terapia, que es la de aceptación y compromiso. Sí. ¿Qué implicaciones tiene cuando estamos atravesando una pérdida significativa? Pues es que es importantísimo. El modelo con el que trabajo, y que bueno, la comunidad científica es el que más avala en cuanto a su efectividad, es un modelo teórico, que es el modelo dual de procesamiento de duelo,
que cuando yo conocí primero este modelo y después conocía, hay que decirlo, ¿no? Y cuando vi el hexagrama, dije, híjole, esto empata padrísimo. Ahora, eso me pasa por no registrar las cosas. Ahora lo están proponiendo, lo cual me parece fantástico, porque al final es la forma de trabajo, ¿no? Pero es básico porque justo es una invitación a esto que sucede comúnmente de la evitación experiencial, a lo que promueve mucho varios contextos, desde el contexto social, el contexto religioso, por lo tanto el familiar y ahora las redes sociales. Claro. Y entonces el permitir, pues esto, la integración de aceptar la experiencia en lugar de luchar con ello, claro. Que ahí es donde se hace un match perfecto con el modelo y la teoría y el marco teórico, pues la terapia. Porque permite la integración, pero al mismo tiempo la reconstrucción de la vida de la persona, porque hay que decir que la diversidad de respuestas en cuanto a duelo o la implicación en la vida del doliente por el duelo es muy diversa. Como puede haber un duelo que se pueda integrar con, digámoslo así, con todo respeto, con cierta facilidad. Habrá unos duelos que son muy complejos, ¿no? Sí, por todo lo que implica y porque a lo mejor la vida del propio paciente se ve totalmente cambiada, ¿no? Entonces, acá cuando empezamos este proceso de, por un lado, el paciente integrarse o someterse o vivir todos los estresores que implican la pérdida, y por otro lado, las implicaciones y los estresores que implica la reconstrucción de su vida. En medio está el hexagrama, en donde es un tema de aceptar toda esta complejidad que estoy viviendo, ¿no? Y acercarme poco a poco desde los valores, ¿no? Que nos los da el propio paciente con la pérdida, no hay más que... Y llegar, por supuesto, a ello con apoyándonos y llegando a, como objetivo, la flexibilidad psicológica con el consultante. Y es que justamente algo que me agrada mucho de este tipo de terapia, porque justo creo que va, como dices, ¿no? Hace mucho match con lo que tiene que ver un proceso de duelo, y que también, bueno, habla sobre vivir una vida valiosa, incluso en presencia del dolor, ¿no? Es correcto. Entonces, justamente, tengo otra pregunta respecto de esto. Dice, por ejemplo, cuando alguien en un duelo... ¿cómo podemos hacer que alguien pueda reconectar con sus valores cuando se encuentra en este proceso de duelo? El área de duelos es, déjenme decirlo así, muy noble. Cuando haces este acercamiento, digamos, buen trabajo con el consultante, porque en este modelo dual, habla de estos dos caminos, ¿no? El camino de conectar con los estresores de la propia pérdida y el camino de conectar con la reconstrucción de la vida. Ahí, en este dolor, en lo que significa el vínculo para la persona, ahí vas encontrando lo valioso, ¿no? De lo que era estar con el ser querido que ya no está o con el vínculo que se perdió, ¿no? Y vas ahí reconstruyendo y reconectando con esta nueva vida a partir de lo que encuentras como significativo cuando su ser querido estaba, ¿no? Entonces vas conectando con lo valioso, con lo importante. Es como ir actualizando la versión del doliente, ¿no? En este momento donde ya no está el ser querido y sin embargo están los valores, ¿no? Y quizá una forma de interacción, evidentemente muy, muy realista, pues, con el ser querido que ya no está, ¿no? Si me permite poner un ejemplo, había una persona que murió su familiar. Y bueno, pues viene ya el Día del Padre y estas festividades, ¿no? Y entonces me decía, creo que iré al panteón los próximos días del Padre. O sea, ya no va a haber fiesta, ya no va a haber celebración. Y es esta parte de la reconstrucción entre aceptar, integrar y aceptar tu duelo con todo lo que implica y reconocer que ya hay un cambio importante, que ya la vida cambió y que, digamos, en este caso, el Día del Padre ya es distinto a partir de ahora, ¿no? Claro. Entonces, eso va permitiendo y conecta con lo valioso, con la familia, con lo que le importa y le implica a la persona, que te va dando el dato en el propio proceso, ¿no?
Claro. Claro, y muy interesante. Y bueno, a lo mejor me voy a regresar un poquito, ¿verdad? Pero me quedé pensando mucho ahorita que estás mencionando toda esta intervención que se realiza durante la terapia y que incluso cuando se hace una mala práctica es cuando empiezan a asistir a consulta, ¿no? Sí. Entonces, a mí me interesaría porque mencionaste esta parte de que incluso hay comorbilidades después de, ¿no? Claramente. Entonces, me gustaría saber desde tu experiencia, qué tipo de comorbilidades has visto en estos casos de duelo. Claro. Eh, Híjole, pues es que a veces esas ya vienen y yo la forma como lo expreso es que el duelo las hace evidentes, ¿no? Porque nuestro grado de vulnerabilidad es tan alto y dependiendo el duelo, porque si fue un evento súbito, es como demasiado evidente si es que ya existía alguna situación previa, ¿no? Pero cuando ya el duelo se complicó, que regularmente se complica porque ya hay alguna situación o por todo el ambiente invalidante, eso creo que es de las cosas que más se observa, ¿no? El ambiente invalidante, que a veces es la misma familia y que no puedes mover ese ambiente, ¿no? Claro. O sea, pienso, por ejemplo, en un adolescente, ¿cómo lo mueves de ahí? O sea, es muy complejo y se invalida. Entonces, puede haber unos temas de ansiedad crónica que no existía, pero justamente por no poder integrar, ¿no? Pienso a lo mejor en alguna madre que perdió a su hijo, ¿no? Y que por un lado es, ya no llores, y por otro lado, ¿a poco ya estás tan contenta, no? ¿Cómo? O sea, tan rápido. Y entonces es muy difícil reconstruir, reconectar con sus valores y actualizarlos porque el mismo medio lo invalida y entonces termina invalidándose a sí misma y empieza esta falta de seguridad, falta de intención de querer reconstruir y de ahí, bueno, puede haber algún cuadro, ¿no? Algún cuadro ansioso, depresivo y demás, dependiendo de lo que suceda, pero sí, el ambiente contribuye muchísimo, ¿no? O, por ejemplo, el ambiente religioso, ¿no? Que si bien es cierto, en algunos casos va a contribuir a que no se integre el proceso, va a haber otros, por ejemplo, pienso ahora en una señora, en el tema, por ejemplo, de los rituales, ¿no? Que son importantes para algunas personas y que si haces una mala práctica y no conoces, no identificas que es un valor para la persona, que es algo valioso, vas a querer quitar esos rituales, por ejemplo, ¿no? Y miren, les voy a poner los ejemplos. Respuesta de los profesionales, y no voy a balconear, pero una respuesta fue: es que usted está así, señora, porque todavía está de negro. El problema es que usted se viste de negro. Y por eso está en esa tristeza. Y yo así, ¿cómo? De verdad, respuesta de profesionales. Otro ejemplo, no, tú ya estás para psiquiatra. O sea, ya con todas estas prácticas por sus rituales, ¿no? Entonces, mientras sea un valor para la persona, eso se tendría que respetar, porque si no, yo también estoy contribuyendo, ¿no? A crear una situación psicológica que no estaba. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, no sé si contestas, que luego Sí, me sí, sigo sí, y me sí. sigo. Párenme, chicas, párenme. Es que sí, justo dentro de las mismas malas prácticas que se puede llevar, se puede observar tanto del mismo entorno contextual, pero también desde la intervención que como terapeutas puedes dar, ¿no? Porque hablando como desde este mismo enfoque conductista, sabemos que también ciertos comentarios, ciertas cosas que hacemos pueden reforzar o castigar conductas, que tal vez parte de esto mismo que mencionas, ¿no? Tal vez un ritual es algo que le ayuda, pero si tú le dices, no, es que no lo hagas, ¿qué está generando, no? Pues entonces le estás haciendo que pierda herramientas que tal vez le podrían funcionar para llevar a este duelo lo mejor posible y entonces lo estás dejando sin herramientas, ¿no? Lo dice súper bien porque justo, por ejemplo, esta persona que le dijeron, es que es su problema porque anda de negro, cuando yo platiqué con ella, lo que noto es que era muy importante porque era su forma de cumplirle a la persona que ya no está, desde su ambiente religioso, por supuesto. Y entonces, es que el profesional me dijo que me lo quite, pero eso significa que yo le voy a quedar mal a mi familiar que murió, y entonces yo voy a quedar como una mala persona, y entonces se hacen unos enredos ahí porque le es importante su ambiente religioso, ¿no? Independientemente de que uno como especialista creas o no, esa es otra cosa, ¿no? Sí. Claro. Entonces me parece que de repente se pierde esa posibilidad, esa postura de dónde está tu neutralidad ante una situación, y en duelos es muy, muy común, porque no solamente
tenemos de una religión, podemos atender a personas de diferentes religiones o incluso personas sin religión, ¿no? Entonces, pues sí se requiere tener las herramientas para no generar daño al daño que ya está viviendo la persona, ¿no? Sí, exacto. Y con esto, pues, precisamente queremos llegar a la siguiente pregunta también, que es, tú personalmente, ¿qué herramientas en concreto podrías quizás brindarle a la audiencia durante el duelo, que quizás está atravesando un duelo y que sea desde esta parte de la ACT, ¿no? Para que quizás conozcan un poquito más y sepan de qué manera también ser un poquito más compasivos incluso con esos pensamientos que vienen o con esas emociones que tienen. Sí, creo que un punto importante es decir que todas nuestras respuestas orgánicas tienen un sentido, una razón para estar ahí, ¿no? Y una guía importante en el duelo es justamente el dolor. Ese que no queremos sentir, ese que queremos negar, ese que tenemos mucha prisa por quitárnoslo. Un comentario es, ese dolor está ahí porque te está indicando que algo importante pasó, pero sobre todo algo ya cambió. Y entonces tú tienes que hacer cosas o permitirte y dejar de luchar con eso, aunque es muy incómodo, ciertamente es muy incómodo, pero está ahí para decirte algo cambió y hay que hacer cosas en relación a este cambio para que tu vida después del cambio también pueda ser valiosa y no quieras escapar de ella o no quieras regresar a algo que ya se fue, ya cambió. Entonces, eso diría así como un punto. Y como última pregunta me gustaría preguntarte, ¿cómo es que, por ejemplo, como compañía podemos acompañar o desde un punto compasivo a otras personas sin necesidad de tener que dar consejos vacíos o generar como pues estas malas prácticas que estamos mencionando justamente? Claro, mira, desde una persona incluso no profesional, alguien que no trabaja en el área de psicología, no invalidar. Lo que sea que exprese la persona, aunque sea contradictorio de por ejemplo, hoy quiero hablar de mi familiar que murió, hoy no quiero hablar de nada, puede sonarle contradictorio a los demás, sin embargo, es parte de esta oscilación de su proceso de duelo, ¿no? Y creo que yo invitaría a eso, a no invalidar. Aunque suene como suene, está bien, es su experiencia. Y, en todo caso, poder decir, aquí estoy, si vas a estar. Si no, ni lo ofrezcas, ¿no? Claro. Y un silencio acompañante muchas veces deja mucho más que el querer generar una respuesta, porque hay algo importante en los duelos, chicas. El duelo no es algo que tenemos que resolver porque no hay un problema, no hay una patología, es algo que tenemos que acompañar para que la persona pueda integrarlo. Exactamente. Y bueno, entonces, pues muchas gracias, la verdad, por compartirnos toda esta información que la verdad ha sido bastante grata. Creo que hemos aprendido mucho sobre esta profundidad del duelo, que me gustó mucho esta última frase, que pues es que sí, al final de cuentas el duelo no se resuelve, es algo que se integra, ¿no? Claro. Y que pues a veces es importante comprenderlo de esta perspectiva para que no nos sigamos aferrando y enganchando a esas cosas o esos pensamientos, esas emociones o lo que sucede, que al final de cuentas nos va a generar malestar, ¿no? Pero que a veces es más, o más bien, es mejor aprender a vivir con en ese momento, a sentirlo, más que intentar resistirse ante eso que puede generarnos malestar. Sí, y sobre todo a mí creo que también me pareció súper interesante esta parte de la invalidación, ¿no? Que muchas veces se puede llegar a ver, incluso como dices, que nosotros mismos empecemos a juzgarnos sobre este dolor o de que debo de hacerlo de alguna manera. Entonces, creo que es algo que debemos tomar muchísimo en cuenta, más así, por ejemplo, culturalmente hablando aquí en México, ¿no? Que a veces se tiene ciertas creencias respecto a los duelos. Entonces, no cerrarnos a esto y justamente como también mencionaron hace un momento, ¿no? Sentir ese momento. Y claro, cada persona es distinta en un duelo, como mencionaste, y claro, también cada persona lo va a vivir en el tiempo necesario, ¿no? Sí. Entonces hay que aceptar más esa parte. Y bueno, no sé si te gustaría agregar algo más, nos gustó mucho que estuvieras aquí, te agradecemos el que hayas aceptado. No sé si te gustaría agregar algo más, redes sociales. Pues solo quiero agradecerles la invitación, siempre es un gusto y lo tengo que decir de este modo, para mí es un gusto conocer
y aprender y convivir con las jóvenes, con las nuevas generaciones. Así que felicidades por su programa, gracias por la invitación. Y pues nada, soy Reina Gómora y así me pueden encontrar en Instagram o en Facebook, ¿no? Okay. Sí, ya de todos modos, si no la encuentran, ya saben, pueden contactarnos en nuestras redes sociales, en los números de teléfono, y pues también podemos darle contacto de Reina, ¿no? Entonces, en serio, te agradecemos mucho tu asistencia, nos encantó, la verdad, tu participación, esperamos poderte tener en otro momento aquí, y pues bueno, hasta el próximo programa. Bueno, hasta la próxima. Bye. Esto fue El Arte de Estar Bien, un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral. Hasta la próxima.